Hola, buenos días con todos. Antes de empezar mi charla, quiero pedirles solo un poquito de comprensión. Tal vez me van a escuchar un poco más agitada de lo normal, no solamente por los nervios, sino porque aquí en el escenario ven a una persona, pero en realidad somos dos. Gracias por la empatía. Igual, antes de empezar a contarles este caso del BCP, quiero rápidamente sondear quiénes de aquí conocen o han escuchado el término DesignOps. No hablo DevOps, DesignOps. Algunas manos creo que se bajaron. Listo, DesignOps en realidad no les vengo a contar específicamente sobre la práctica, eso da para una charla completamente diferente, sino más les vengo a contar sobre un caso aplicado en donde nosotros contribuimos a un cambio en el BCP, en el banco donde yo trabajo. Yo soy Alexandra Mengoni, soy Design Ops Manager en el BCP y hace 3 años fundé la comunidad de Design Ops LATAM desde Perú para toda Latinoamérica. Quiero empezar esta charla haciendo una acotación y que seguramente se entenderán sobre esto que voy a resaltar. Por un lado, quiero diferenciar estos dos conceptos, me parece súper importante. Por un lado tenemos lo que es el cambio, que es literalmente pasar de un punto A a un punto B. En muchas organizaciones lo hacemos, en nuestra vida personal también lo hacemos. Sin embargo, esto no es lo mismo que una transición. La transición es el proceso por el que nosotros o nuestro equipo pasa para realmente desprenderse de ese punto de donde están saliendo hasta pasar y entender que están pasando a otro punto, a otra realidad totalmente diferente. Estos conceptos obviamente están totalmente relacionados. Esta es la agenda de hoy. He dividido mi presentación en 5 capítulos. Por un lado les voy a contar lo que es el equipo de diseño del BCP, un poco también cómo ha ido transicionando en el tiempo, el equipo de DesignOps, que es el que lidero hoy, los cambios que hemos tenido, la evolución que hemos sufrido en el camino y algunas lecciones aprendidas y siguientes pasos que vamos a tener de ahora en adelante. Empecemos por el equipo de diseño. El equipo de diseño del BCP ha pasado por muchos cambios en los últimos años. Más o menos, y les cuento un poco la historia y el contexto, no solamente desde que yo estoy en el equipo, porque yo tengo recién año y medio en el equipo, sino que más o menos desde el 2015 al 2019 el equipo creció muchísimo y pasaron de ser solamente 3 personas a ser inclusive 100 diseñadores. Obviamente el equipo creció muchísimo, hubo muchos retos en el camino. Sin embargo, lo que lograron en ese momento fue posicionarse estratégicamente en diferentes unidades de negocio. Lograron pasar de solamente ser 3 diseñadores repartidos en diferentes lugares del banco a realmente conformarse en un COE, en un centro de excelencia, un equipo totalmente centralizado donde iban a ser capaces ya de potenciar mucho más la práctica y de desarrollarlos como equipo. En ese momento, cuando ya se iba formalizando mucho más la práctica dentro del equipo, se empezaron a hacer ciertas preguntas súper importantes para seguir motivando el crecimiento de ellos. Por un lado, empezaron a preguntarse si es que estaban generando realmente un impacto en la experiencia del consumidor final del banco. Atendemos a millones de personas en todo el Perú y esto era súper clave para el equipo. Por otro lado, se preguntaban si es que estaban integrando correctamente estas especialidades en todo el proceso de diseño y por todas las especialidades que en un ratito les voy a contar un poquito más. Y obviamente se preguntaban y reflexionaban qué oportunidades de mejora, porque obviamente todos los equipos tenemos siempre cosas por mejorar y seguir potenciando dentro de ellos. Entonces, vayamos rápidamente al año pasado. Este es el equipo que terminamos el año pasado, es un equipo súper grande, en donde ya estaba conformado por más de 160 diseñadores, en 5 especialidades diferentes. Por un lado, los UX designers, UI designers, los service experience designers, los physical designers y los visual communication designers. Atienden a
necesidades totalmente diferentes en más de 30 unidades dentro del banco. Como se darán cuenta, crecimos mucho y de hecho ahorita ya somos más de 170 diseñadores en el equipo. Y otra vez nos empezábamos a cuestionar muchos retos que teníamos en ese momento para, una vez más, seguir creciendo y seguir evolucionando como equipo. Nos dimos cuenta de 3 cosas, principalmente, obviamente. El desarrollo y el aprendizaje del equipo iba a un paso lento, tal vez debido al rápido crecimiento que tuvo el equipo y no necesariamente se tenía un plan trazado para seguirlo, ¿no? Luego nos empezamos a preguntar si es que estábamos siendo capaces de preparar a los líderes de la manera correcta o de la manera que nosotros esperábamos. Si bien el equipo de liderazgo, toda la capa de liderazgo, desde la principal hasta los design chapter leads, normalmente no suelen cambiar y rotar, había sido una necesidad de capacitar a los actuales líderes y preparar a la siguiente generación que se estaba formando dentro del banco, como también personas que íbamos a recibir de fuera. Y también nos empezamos a preguntar si es que nuestras especialidades estaban siendo efectivas para abordar los retos y todos los desafíos que nos planteaba la organización. Una vez más, el banco es el banco más grande del Perú, nos plantea siempre retos nuevos, nos exige muchísimo, lo cual ayuda muchísimo a seguir desarrollando nuestra especialidad. Ahora les cuento rápidamente sobre el equipo de DesignOps, que la mayoría de aquí no conoce sobre la práctica. Es una práctica relativamente nueva, tendrá en Latinoamérica unos 7 años aproximadamente y a nivel global solamente 10 años. Realmente no es tan conocida, es normal que no la conozcan. Entonces, ahorita les voy a contar un poquito más de en qué nos enfocamos y cómo se constituyó esta práctica dentro del banco. La historia inició en marzo del 2020, cuando en ese momento se había hecho una consultoría con Frog, y en toda la consultoría estratégica que estaban haciendo dentro del equipo de diseño, apareció esta propuesta de formar un equipo de DesignOps dentro del COE, justamente para potenciar aún más todos los retos que estábamos teniendo dentro del equipo y ordenar bastante la casa. Como es normal, en todos los equipos de DesignOps, al menos acá en Latinoamérica, nace con una sola persona, y así fue como nació en este caso nuestro equipo de DesignOps. Para hacer la historia súper corta y no irme tanto por las ramas, este fue el equipo que yo recibí cuando yo entré hace año y medio al BCP. Las operaciones de diseño estaban divididas, digamos, desde 2 frentes. Lo que era la DesignOps Lead con 2 personas a cargo y la Design Strategy Lead con 3 personas a cargo en ese momento. Cuando yo entro al equipo, decido permanecer la estructura como la recibí en ese momento por aproximadamente 2 meses. No quería hacer cambios automáticos al llegar al equipo porque necesitaba entender cuál era la realidad de mi equipo, empatizar con ellos y no solamente brindarle soporte a ellos, sino también entender qué estaba sucediendo desde la perspectiva de los líderes y de los diseñadores y de cómo estaban haciendo la atención desde la operación hacia ellos. Digamos, a lo largo del tiempo fui estructurando los focos del equipo, trabajando, como les digo, con una base que ya tenía dentro del equipo, y los dividí en estos 3 frentes: experiencia del diseñador, comunicaciones e impacto del diseño. Acá verán algunos temas que nosotros abarcamos y les resultará muchos de estos temas familiares, porque obviamente si en su equipo de diseño no tienen un DesignOps es porque obviamente muchas de estas cosas lo están haciendo los design managers, los líderes de diseño o incluso muchos de los diseñadores. Algunos de los temas que abordamos son la cultura del equipo, los rituales, las ceremonias, todo lo que son los reconocimientos, los planes de carrera, el proceso de diseño, las métricas de impacto. Muchos temas, es bastante transversal en todo el equipo de diseño, es bastante variado y por eso actualmente tenemos un equipo tan grande para soportar la operación de un equipo de más de 170 diseñadores. Cuando llegué hasta fin de año, el equipo solía estar muy enfocado, invirtiendo su tiempo y esfuerzo en apagar fuegos, y esta era más o menos la distribución del tiempo de todas estas personas.
Una vez más, desde las tres perspectivas de operaciones que definí, experiencia del diseñador, comunicaciones e impacto, pero lo dividí también en qué tanto ellos estaban haciendo esfuerzos estratégicos versus qué tanto eran esfuerzos operativos o súper tácticos. Y así es como se veía la distribución de mi equipo en un Q al finalizar el año. La mayor parte del tiempo estaba enfocado en lo que era experiencia del diseñador, pero desde una perspectiva muy táctica. Ahora vamos a contar sobre la parte de los cambios desde las dos perspectivas del equipo de diseño y del equipo de DesignOps. Empecemos por el equipo de diseño. El año pasado se tomó la decisión de transformar 3 de las especialidades, las principales del equipo, que fue el UX, UI y el Service Experience Design. Estas 3 especialidades se trabajaron, de hecho, incluso con una consultoría de personas externas y muy de la mano con el equipo de diseño. Pasamos de transformar la especialidad de UX Design, UI Design, al de Product Design. No es que simplemente se fusionaron, hay un proceso detrás de todo eso, es súper complejo y ha habido también un acompañamiento, sobre todo de los UI designers, donde tienen la especialidad que tenía que reforzar mucho más sus skills para transformarse a futuro, porque todo este año han estado en ese proceso, a convertirse a product designers. Y por otro lado, la especialidad que nosotros teníamos dentro del equipo, que es el de Service Experience Design, pasó a dividirse para tener un mejor foco en lo que es Service Design y Design Research. Por lo cual, esta era la perspectiva de 3 de las especialidades nuevas que teníamos en el equipo. El proceso de diseño obviamente cambió. Pasamos a estar enfocados un poco más como en cascada, digamos, en donde participaba primero un Service Experience Design, un UX, un UI, hasta en realidad pasar a trabajar muy transversales y tocando muchos de esos procesos paralelamente, ¿no? Obviamente la estructura también sufrió un gran cambio. Anteriormente nosotros teníamos una estructura por especialidad, teníamos el Head de UX con sus chapters de UX, el UI de la misma manera. El VCD también, el Visual Communication Designers, ¿por qué se desaparece? Los Service Experience Design, ok. Los PXD. Qué extraño. A ver, vamos a terminar, ya. Y sí teníamos todo un chapter que sí había cubierto diferentes especialidades y que de hecho fue un piloto el año pasado donde todo lo que era el diseño de innovación tenía una mezcla de UIs, de UX y de SXDs. Esta fue una prueba y que creo que ayudó mucho a dar pie a cómo cambiamos este año la estructura. Y por otro lado, como les decía, teníamos las dos visiones desde DesignOps y Design Strategy. Cómo se cambió la estructura, luego pasamos a ver la organización de nuestro equipo de diseño como una perspectiva muy de banco, o sea, de cómo está organizado el banco. Teníamos todo lo que es los diseñadores enfocados en atender proyectos de mundo personas, mundo empresas, mundo innovación, y luego también tuvimos un ligero cambio dentro de la operación, en donde se enfocó un líder en lo que es especialidad, para justamente potenciar muchísimo a las nuevas especialidades que estábamos dándole la bienvenida este año, lo cual era un reto que es enorme dentro del equipo. Y luego sí teníamos las perspectivas de DesignOps, que es la que lidero hoy en día. Se darán cuenta que ya dentro de cada mundo había una mezcla de especialidades, en donde en cada mundo teníamos, podían haber product designers, design research, VCDs, PXD, entonces realmente estaban las diferentes especialidades del equipo dentro de todos los mundos de manera transversal. El cambio era claramente necesario hacerlo y parecía que iba a ser bastante sencillo. Ahora imagínense hacer este cambio en un equipo de más de 160 diseñadores. Obviamente hay una parte de cambio a nivel, como les digo, de especialidad, pero hay un foco y que normalmente no se ve y es de lo que nosotros nos hacemos cargo, que es del backstage, es de que todo a nivel, una de nuestras responsabilidades como DesignOps es de cuidar de que en el sistema
todo esté ordenado, y por eso les cuento ahorita más o menos cuáles fueron el alcance del proyecto desde la perspectiva de DesignOps. ¿De qué nos encargamos nosotros principalmente? Desde el lado técnico, empezamos a validar cuáles eran los nuevos seniorities, no necesariamente, bueno, a nivel legal no podíamos bajar a un UI senior, a un product designer mid, pero sí había que validar esos diferentes seniorities dentro del equipo, cuáles eran los nuevos roles, cuáles eran los chapters que iban a estar conformados porque hubo toda una reestructuración dentro del equipo y quiénes iban a ser los líderes de quién, porque había también un cambio muy grande ahí. Luego está el tema de las brechas de conocimiento. Como les digo, pasaron de ser UX o UIs a Product Designers. No es un cambio de que hoy día eres esto y al día siguiente la especialidad te cambió totalmente y tienes el mismo nivel de conocimiento. Por lo cual nos teníamos que asegurar de que cada diseñador esté en el learning journey correcto para estar seguros de que iban a poder seguir desarrollando su carrera. Luego teníamos el mapeo de stakeholders, no solamente los stakeholders que eran parte del proceso de cambio, porque obviamente se involucraron personas de GDH, personas de compensaciones, de gestión del cambio de todo el banco, sino también aquellos stakeholders que están en las unidades de negocio que nosotros atendemos y que obviamente les iba a afectar todo este cambio. Y por último, el proceso de diseño. De qué manera iba a ser tocado el proceso de diseño y de cómo iba a afectar la forma en cómo trabajamos en nuestras buenas prácticas, en cómo conversa una práctica con otra. Era un reto súper grande. Ahora, desde la perspectiva de DesignOps, recuerdan mi estructura que estaba separada en dos partes. Al poco tiempo necesitó un cambio. Este fue como yo terminé el año pasado, teniendo a las 5 personas reportándome a mí directamente, lo cual fue también un reto para mí como líder, porque no estaba acostumbrada a tener a tantas personas a cargo. Y en el camino durante el año logré crecer en un par de personas en el equipo, en donde pudiéramos tener un mayor soporte operativo, que en un ratito también les voy a contar sobre cómo fuimos acomodando la estructura y las responsabilidades. Hoy en día todavía estoy en búsqueda de un reemplazo, que es un DesignOps Senior dentro de mi equipo. Mientras todos estos cambios sucedían, obviamente yo tenía que preocuparme por mantener a mi equipo motivado. Si se dan cuenta, habían dos transiciones en paralelo. Por un lado, lo que implicaba el cambio para todos los 160 diseñadores, sin embargo, mi equipo de DesignOps, que muchas veces podía pasar desapercibido porque todos estaban mirando a donde estaban parados, mi equipo también estaba pasando por una transición bastante retadora. Algunas de las cosas que me ayudaron en este proceso fue tener un backlog compartido y que muchos de estos temas parecerían bastante obvios o básicos, pero anteriormente no se tenían. Creamos un Notion en donde nosotros empezamos a colocar todas nuestras iniciativas y documentar parte de ellas. Empezamos a tener un sprint planning cada 2 semanas, el día anterior a iniciar cada nuevo sprint, en donde nos servía para revisar qué es lo que cada uno del equipo estaba trabajando y de qué manera nos cruzábamos en algunas de las iniciativas. Teníamos al final de cada Q una retrospectiva interna, a pesar de que también teníamos una retrospectiva a nivel de todo el COE, para poder salir de la rutina, que tengan este espacio seguro para comentar sus inquietudes y también ver qué cosas teníamos que mejorar y qué cosas teníamos que accionar. Y por último, los project overviews, que nos permitía entrar a ahondar un poco más en los proyectos que estábamos desarrollando para obtener feedback dentro del equipo y también compartir las buenas prácticas que como Ops estábamos teniendo. A nivel de nuestra evolución y algunas de las mejoras que tuvimos a nivel del equipo de diseño, hemos mejorado al tener mayor foco end-to-end de todo el proceso de diseño porque ya no estamos trabajando tan en silos. Tenemos mayor sinergia y colaboración entre especialidades porque, como les digo, se traslapan bastante las especialidades y sus procesos. Tenemos una mayor entrega de valor e impacto en los stakeholders a los que atendemos. Y por último, hay una menor brecha de conocimiento sobre la necesidad del usuario porque ya no tenemos a un service design que solo participa al inicio, sino que está transversalmente en todo el proceso. Para el equipo de DesignOps, como les comentaba, esta fue la estructura con la que yo terminé el año y la distribución del tiempo. Para el Q1, los números empezaron a cambiar por todos estos cambios internos que yo empecé a hacer.
empezamos a tener un poco más de capacity, digamos, en la parte estratégica. Para el Q2, si se dan cuenta, hay un verde un poco más fuerte en el impacto del diseño porque empecé a priorizar proyectos más estratégicos dentro del equipo. Empezamos a trabajar mucho en las métricas transversales y en el proceso de diseño, sobre todo en el Q3. En donde, si se dan cuenta, inclusive en la experiencia del diseñador, lo empezamos a tocar esos procesos internos de soporte al diseñador de forma mucho más estratégica. Esto ayudó obviamente full en la motivación del equipo porque estaban en proyectos ya no tan de día a día y de apagando fuegos. Obviamente, y de hecho este es un ejercicio que hice con el equipo a finales del Q3, en donde tuve que listar otra vez porque mi equipo fue cambiando, reemplazando personas y agregando nuevas, en donde listé cuáles eran las responsabilidades con las que estábamos cerrando antes de recibir a los nuevos miembros del equipo, para luego redistribuirlas enfocándome mucho en los skills que cada una de las personas tiene, el potencial que veo en ellos y en los intereses que también ellos tienen. ¿Qué logramos con eso? Obviamente y principalmente evitar un trabajo repetitivo entre ellos, porque cuando llegué un par de personas estaban haciendo casi exactamente lo mismo, cuando en realidad no estaban colaborando entre ellos. Más tiempo en ejecución y menos en liderar personas, al menos en el banco cuando tú eres líder de al menos una o dos personas, tienes una gran capa de gestión de personas por el tema de desempeño, seguimiento, y esa capa se la quité a los chicos que estaban liderando en ese momento. Tener al talento donde realmente lo necesito, porque ahí estaba realmente, como les digo, validando los skills de mi equipo y en donde ellos estaban incluso interesados en participar. Y por último, mayor foco y una mejor distribución del trabajo. Algunas lecciones aprendidas y siguientes pasos ya para ir terminando. Primero, creo que nos hubiera servido a nosotros como DesignOps hacer estos cambios dentro de mi equipo el año pasado y no hacerlos todos en paralelo. Fue una locura, ha sido un año súper retador, pero ahorita lo estoy terminando con la confianza de que tomamos las decisiones correctas. Luego, el tema de realizar un buen mapeo del ecosistema y todos los stakeholders involucrados. Obviamente lo hicimos al inicio, pero en un banco tan grande, con tantos procesos, con tanta burocracia, se nos fue escapando algunas cosas del camino y sobre todo porque nunca habíamos participado de un proceso tan complejo como este. Preparar al equipo para todas las transiciones que van a experimentar, si bien los involucramos muchísimo en el proceso, es tal vez compartirles o hacerlos más parte de para que no les afecte tanto. De todas maneras, validamos, porque en el pasillo se rumoreaba muchísimo que la gente no iba a estar contenta con estos cambios, que se iban a ir del equipo, cuando en realidad nuestra rotación de este año, inclusive lo hemos bajado en un % a comparación del año pasado. La gente no se fue, solo era rumores de pasillo. El cambio es necesario para evolucionar en el equipo, no nos podemos quedar en el estado donde estamos siempre. Confiar en nuestra visión como líderes, a pesar de que hayan personas que no estén de acuerdo con ellos, muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, no todo puede ser democrático siempre, al final los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros. Y estar conscientes y reconocer el camino por el cual ya hemos pasado, ¿no? Muchas veces nos abrumamos mucho por el momento en el que estamos parados, pero si miramos atrás ya hemos caminado un montón y hemos cambiado bastante. Este no es el final del equipo de DesignOps, estos son los 4 temas en los que me estoy enfocando de aquí y seguramente se vendrán nuevos retos para el próximo año. Estamos enfocándonos mucho en nuestros procesos, automatizarlos, documentarlos, para así lograr de que el equipo de diseño sea menos dependiente de nosotros. Estamos compartiendo también mucho más nuestros avances para que el equipo sepa en dónde estamos generando valor y todo el impacto que estamos trabajando para ellos, porque muchas veces se siente, como les digo, estamos muy en el backstage y puede pasar muy desapercibido muchas de las cosas que hacemos. Decisiones estratégicas de colocar el esfuerzo y el tiempo de mi equipo de DesignOps en aquello que estamos generando mayor valor dentro del equipo de diseño. Y por último, no perder de vista el desarrollo de mi equipo, seguir reforzando los skills que hoy tienen y seguir complementando lo que ellos necesitan. Muchas gracias.